Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Desecha cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Quisiera recordarles antes que es muy importante que nosotros hagamos acompañamiento a la familia Gómez, porque como decía Danielito, se trata de un miembro del cuerpo de la iglesia aquí de Belén, que en su tiempo fue de gran bendición seguramente para la obra. Y la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo le sucede algo, todo el cuerpo se duele. En lo posible acompañémosle. Vamos a ser muy breves en este devocional aquí ahora, para irnos allá a la sala 5 del Campo de Paz, para estar acompañando a la familia del hermano Gómez, Luis Gómez, y mañana a las 2 vamos a estar en el sepelio, ahí mismo en el Campo de Paz. Damos gracias a Dios porque el hermano descansó. Yo creo que ya uno, después de tantos años, la muerte va siendo una buena alternativa porque descansa. 80, 90, 100, ya pesa. Pero bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Voy a hablarles un poco acerca de el fundamento. El fundamento. La necesidad de construir nuestras vidas en un fundamento sólido, en un fundamento sólido, que en verdad nos dé certeza, nos dé garantía de que no estamos, como dijera Pablo, como a la deriva, que no estamos como quien golpea el aire o el viento, dando paladas de ciegos, sino que en verdad sabemos y que lo que hemos escogido o lo que hemos creído realmente es algo por lo cual debemos vivir plenamente
en certidumbre de fe. Ustedes saben que el fundamento sencillamente es lo que le da garantía, lo que le da estabilidad a toda construcción, inclusive al mismo universo. El universo mismo, la creación misma, según dice el Salmo, creo que es el Salmo 24, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. Y por cierto que es bien interesante, porque la fundó sobre los mares. Fundar la tierra sobre los mares, sí es como difícil uno poder explicar. Y la afirmó sobre los ríos. Yo no quiero hacer un exégesis a cómo se puede fundar el universo, la creación, sobre un fundamento en el mar y afirmarla sobre los ríos, como si en verdad ahí estuvieran las bases en las cuales Dios estableció el universo. Pero lo que sencillamente queremos resaltar es que Dios estableció fundamentos. El patriarca Job también habla de los fundamentos, y la Biblia está llena de expresiones donde se hace mención a fundamentos. Por ejemplo, Dios le preguntó a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es importante que nosotros sepamos que los fundamentos, hablándolo ya en términos de nuestras vidas como cristianos, no deben ser tan superficiales. A veces en la iglesia se encuentran muchas dificultades por la imposición de ideas personales y por conceptos. Yo alguna vez decía que nosotros a veces le damos más importancia a los adornos de la doctrina que a la misma doctrina, y tal vez por eso muchas vidas que se han construido sobre fundamentos que no son reales, lamentablemente han acabado derribándose, destruyéndose. Porque si bien es cierto que hay cosas que adornan la doctrina, pero eso son, el apóstol dice, para que en todo adornen la doctrina del Señor. Hay cosas que adornan la doctrina, pero que sí no son doctrinas fundamentales que den garantía de estabilidad. Y muchos a veces hacen más énfasis en conceptos, en opiniones, y nosotros hemos perdido, diría yo, muchos creyentes, muchos fieles, por las mismas maneras como entre nosotros a veces manejamos muchas cosas, y cómo tratamos de imponerle a una persona cómo debe vivir su vida cristiana, y cómo nos molestamos cuando alguien por alguna razón
no se comporta o hace o viste o cualquier otra situación similar a como nosotros creemos que debe de ser. Nosotros tenemos un concepto de qué es vida cristiana y puede ser válido, puede no ser válido. Pero lo que sí deberíamos ser es como muy respetuosos y permitirle a Dios que en su tiempo Él perfeccione la obra en cada uno de nosotros. No comenzar como a querer hacer en las personas lo que todavía Dios no ha hecho, porque Dios en su sabiduría nos lleva en un proceso de experiencias que nos van en verdad dando un fundamento sólido. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no se puede, no se debe poner ningún otro fundamento. El fundamento, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, él dice: Primera de Corintios capítulo 3, verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y ese fundamento dice, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cualquiera que sea, el fuego la probará. Y si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Fíjese bien, Pablo nos enseña aquí que el fundamento está puesto y que nadie puede poner otro fundamento. Y el fundamento es Cristo. Y todos nosotros, cuando venimos a Cristo, comenzamos a edificar sobre ese fundamento. Sobre ese fundamento. Y hace referencia a algunos materiales que bien podrían ser empleados y que son muy representativos en valor. Por ejemplo, el oro, la plata, la piedra preciosa. El oro, la plata, la piedra preciosa son valores muy representativos. Y no es que esté diciendo que obviamente se trata de hacerlo en oro, propiamente hablando del oro o de la plata o de la piedra preciosa, sino de dónde, ¿verdad?, se extrae el oro. ¿De dónde se extraen las piedras preciosas? ¿De dónde se extrae la plata? Metales muy valiosos. Y si vamos a la realidad de dónde se encuentran estos metales, sabemos que se encuentran generalmente en minas a grandes profundidades, que para la persona encontrarlos
debe de abrir grandes aberturas en la tierra y profundizar grandes túneles hasta ir descubriendo e encontrando estos metales preciosos como el oro, la plata o la piedra preciosa. Esos son representativos de lo que debe ser la calidad de nuestras vidas. Si de veras nosotros hemos entendido lo que es el Evangelio y la oferta que nos hace Cristo a través del Evangelio, realmente nuestras vidas deben de irse transformando y deben de irse edificando sobre fundamentos muy sólidos. Por eso el verdadero cristiano cada día se fundamenta más en las cosas que son verdaderas, en las cosas que son puras. La vida de un verdadero cristiano no es una vida que esté tan cimentada en la superficialidad de las cosas. La mayoría de la gente, yo diría, que viven en mucha superficialidad, porque viven muy a priori, o muy a la vista, o muy al sentido de las cosas naturales, de las pasiones que los mueven. Actúan mucho por el instinto simplemente humano, pero es muy poco lo que en verdad se profundiza y se explora y se conocen y se piensa y se maduran procesos sobre los cuales se puedan construir verdaderas vidas. Cuando se construye una verdadera vida, seguramente se construye una verdadera familia, un verdadero hogar y, por qué no decir, una verdadera sociedad. Porque dependiendo de los que hacemos parte, los que integramos la familia, la comunidad, la sociedad, así mismo será, desde luego, esa sociedad en que nosotros vivimos. El otro material que hace referencia a la madera, el heno o la hojarasca, son otra clase de materiales que también pueden ser utilizados igual para construir. Pero el heno y la hojarasca es simplemente cosas superficiales que están ahí sobre la superficie. La hojarasca es lo que se cae de los árboles y ahí está encima. El heno es el pasto que igual nace ahí encima. Y la madera igual, también hay maderas que simplemente están ahí superficialmente. Y eso también representa cómo muchas personas construyen sus vidas. Y solamente el día, yo no sé, pero el día puede estar representando no solamente el día del juicio, que es donde se pondrá de manifiesto todas las cosas del corazón, porque seguramente algunas vidas o algunos pecados se descubren ahora y otros se descubrirán después. Pero yo sí pienso que esta manera de construir tiene que estar siendo probada. El día lo va a declarar, no solamente el día del juicio, sino el día a día va confirmando muchas cosas. Hay un dicho muy popular que dice: el tiempo lo confirmará o el tiempo lo dirá. Porque en verdad habrá que esperar. Por eso de la dice: no juzguéis nada antes de tiempo.
o antes que sea tiempo, porque a su tiempo, y es la verdad, las cosas en el tiempo es que se van sabiendo, se van conociendo, se van debilitando, o por lo contrario, se van fortaleciendo, se van consolidando, se van estructurando o se van simplemente derribando. En el Evangelio de San Lucas, fíjese usted bien, en el capítulo 6, esta es una lectura muy predilecta, la uso mucho para los matrimonios, porque se trata también de construir. En Lucas capítulo 6 y el verso 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Estábamos leyendo antes, porque el fuego lo declarará o lo probará. El fuego en la Biblia también es tipo de pruebas, porque dice que así como el oro, para fundirlo hay que ponerle fuego, así la vida del cristiano debe ser probada como por fuego. Los antiguos tenían pruebas de fuego, no solamente fuego físico, literal, porque quemaban sus pies con teas o con lámparas, según la historia, sino que también el fuego no solamente puede representar llamas literalmente, pero también significa momentos difíciles de aflicción, pruebas de fuego. Y la vida cristiana, yo siempre digo, bienaventurado el varón que soporta y que pasa por las pruebas, porque yo siempre pienso que uno no sabe qué clase de cristiano es hasta que no ha sido probado. Por eso, gracias a Dios por las pruebas. A veces muchos es cuando más a veces desertamos de la fe, abandonamos el camino porque no queremos vivir la realidad de lo que son las pruebas. Pero hay cosas, yo siempre digo sobre este pasaje, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Lo que Dios en verdad quiere es que hagamos lo que Él dice, que pongamos en práctica su palabra, porque lo característico del siervo es la obediencia al Señor. ¿Y por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo?
Y lo aclara: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y óigase bien, y las hace, las pone en práctica, os diré a quién es semejante. Entonces habla del hombre que edificó la casa y cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación del río, porque en la vida yo siempre digo, así como en la naturaleza hay cosas que son imprevisibles. El domingo, mientras estaba predicando, cuando comencé a predicar, dice que tembló, yo no me di cuenta. Pero fue un temblor que alcanzó, creo que 7. Fuerte. Y eso es imprevisible. Y la naturaleza tiene cosas que son imprevisibles. Por ejemplo, el cambio del tiempo. A veces amanece siendo un día muy bonito, pero al rato aparecen nubes y se oyen truenos y nosotros decimos: se dañó el día. Estamos diciendo que cambió el panorama. Y así es. La naturaleza tiene su momento de actuar y no avisa, porque es algo que está ahí, es natural. Y yo digo, así es la vida. Solo Dios, por eso es tan importante la absoluta confianza y la dependencia de Dios, porque solo Dios conoce el mañana. Qué bueno que nos acostumbremos, porque esos son términos bíblicos que hoy en día están muy descontinuados. Yo siempre recuerdo a mi madre que ella me enseñaba mucho y me corregía cada vez que yo decía lo que yo iba a hacer mañana. Ella me decía: hijo, si Dios quiere, si Dios quiere, y eso dice la Biblia, si Dios quiere, iremos y haremos y viviremos. Pero uno dice: no, yo mañana tal cosa, y da por un hecho que mañana lo va a hacer. ¿Usted qué va a saber? Mañana puede estar más muerto que otra cosa, o puedo estar muerto, porque el único que conoce el mañana es Dios. Por eso es tan importante uno aprender a confiar y a depender de Dios. Amén. Porque solo Él conoce, pero uno sí tiene que ser sabio y entendido en las cosas. Yo siempre admiro la sabiduría de este hombre que iba a construir su casa. Fíjese usted que el río en ese momento yo creo que no era un río caudaloso, muy creciente o muy grande. Tal vez era un río pequeño, calmado, sereno. Pero el hombre pensó y dijo: no, este río puede crecer. Esta agua tan serena y como tan tranquila, por allá arriba puede caerle agua y esto puede cambiar y puede crecer. Y el día estaba bonito, dijo: no, pero es que esto puede cambiar. Pueden aparecer tornados, pueden aparecer huracanes, pueden aparecer vientos fuertes y las lluvias pueden caer. Y eso es la sabiduría de la vida. Cómo uno debe tratar de prever en Dios y en base o con base en eso fundamentar bien las cosas que va a hacer. Porque eso fue lo que ese hombre hizo: edificó en la roca. Y a veces eso pasa en la vida cristiana. Las pruebas pueden ser las crecientes del río, el cambio del clima, los vientos fuertes, las pruebas, las dificultades, las adversidades. Pero cuando un cristiano está bien cimentado
Eso es lo que hace la diferencia. Por eso la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar la semilla, la palabra de Dios. Y una parte cayó junto al camino. Y las aves del cielo se la comieron, porque la semilla quedó ahí encima, ¿verdad? Otra parte cayó entre espinos, en malezas, y los espinos crecieron más que el trigo y ahogaron la semilla y se hizo infructuosa. Y otra parte dice cayó en la roca. Pero cuando salió el sol y le dio, ¿qué pasó? Se quemó, porque no echó raíces, se quedó encima. Y eso está hablando, fíjese que el trigo y las malezas, ¿de qué hablan? De los afanes, de los placeres, de las riquezas, de las vanidades, porque son las cosas que acaban ahogando en la verdadera semilla, que es el trigo, que es la palabra de Dios. Y la semilla cayó entre esas malezas, y esas malezas ahogaron la semilla. Y está diciendo que son ¿qué? Los afanes, los placeres, las riquezas y las vanidades. Eso acaba arruinando la vida cristiana, ¿verdad? La que cae sobre el camino es la gente, los que oyen la palabra. Ay, tan bonito ese mensaje que predicó el pastor. Ay, qué tan bueno ese culto. Y pasan al altar y echan su lloradita. Gloria a Dios, que se quebrantan, porque eso también es bueno. Amén. Pero no pasan de ahí. Unas cuantas lagrimitas y unos cuantos, bueno. Y ya. No fue más. Y dice, estos son los que oyen la palabra. ¿Y qué dice? Y creen por algún tiempo. ¿Por cuánto tiempo va a creer usted esta palabra? La Biblia dice que hay algunos que creen por algún tiempo. Tal vez creyeron por un mes, por un año, por 2 años, por 3 años, por 15 años. Yo no sé por cuánto tiempo. Pero en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Ay, yo no pensé, yo me convertí al evangelio porque yo pensé que todos los problemas se me iban a quitar. Yo me convertí al evangelio porque pensé que iba a conseguir plata ya orando al Señor y pidiéndole plata que Él me iba a dar y no me dio nada. Yo me convertí al evangelio porque me enamoré de una muchacha allá y me casé y esto no funcionó. Y hay mucha gente que a la final acaban fracasados espiritualmente. Y la que cayó igual en la roca, ya decíamos, ¿no? Igual se secó porque le dio el sol, el calor, ya decíamos, las pruebas, las dificultades. Pero hubo una semillita que cayó en buena tierra, y yo espero que sea esa tierra buena es usted y soy yo. Dígale amén a eso. Cayó en buena tierra. ¿Y qué? ¿Cómo qué produjo? Produjo a 60. Vamos a leer la palabra. La que cayó entre espinos, fíjense ustedes porque lean esto que es muy importante. Pero estamos leyendo la que cayó en buena tierra. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, mire esto. Estos son los que oyen. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón puro. ¿Y qué?
y recto. ¿Qué más dice? Retienen la palabra. La retienen. Fíjense que está hablando de retener la palabra. Y dan fruto con perseverancia. Y dan fruto, dice en otra versión, al 100 por 1. O sea, con corazón recto y bueno. La palabra hay que saberla retener. Retén la palabra, dice la Biblia. Reténla, reténla. Amén. No suelte esa confianza, no suelte esa fe, no suelte esa esperanza. Porque yo sí sé que a veces el enemigo viene a nosotros con muchas pruebas, dificultades, como queriendo decir qué sentido tiene ser cristiano. ¿Para qué eres cristiano? Pero hay poder en el nombre de Jesús. Que qué bueno que si nosotros estamos verdaderamente cimentados en la roca, esos son los vientos, esos son los huracanes, esos son las crecientes del río y dan con ímpetu sobre esa casa. Pero ahí se daña el diablo las narices contra la roca, porque ese cristiano está firme, confiado, y puede decir: yo sé a quién le he creído, y a mí no me va a sacar de la iglesia esta prueba, esta aflicción, esta enfermedad, estas deudas. En vez de sacarnos, antes es motivo para meternos más en la búsqueda, en la confianza, para fortalecernos. ¿Qué saca usted yéndose al mundo, volviéndose a la vanidad? ¿Qué va a arreglar con eso? Hay que ser inteligentes, que seguramente la Biblia dice que, claro, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Mejor es que padezcáis haciendo el bien, porque el que padece haciendo el bien tiene esperanza. Estoy padeciendo, pero estoy haciendo el bien. Pero el que padece haciendo el mal, dígame, ¿qué esperanza tiene? No tiene ninguna esperanza. Y la garantía que nos da la palabra es el texto que leíamos en 2 de Timoteo 2:19. El fundamento está firme. El fundamento está firme, no necesita de nuestra ayuda para mejorar su base. El fundamento no hay que hacerle nada. Si usted y yo en verdad estamos en Cristo, quede quietecito ahí, hermano. Que no hay que hacerle nada al fundamento. El fundamento es la garantía. Y qué bueno, hermano, tener una fe y una confianza y una seguridad que, como dijera Job, o sea que vivamos, sea que moramos, pero nosotros no vamos a salirnos del fundamento. Alabado sea el nombre de Jesús. El problema del constructor deficiente es que establece un fundamento inadecuado. Cuando mi vida cristiana solamente consiste, y discúlpenme las damas, porque no quiero de ninguna manera incomodarlas, respeto mucho a las damas, y no solamente las damas, igual los caballeros. Cuando la vida cristiana se fundamenta solo en batas largas, que son adornos cristianos, ¿verdad? En cabelleras largas, que son muy lindas también. Yo lo digo porque tuve la bendición de tener a mi esposa con una cabellera muy larga y me fascinaba mucho su cabellera, y me fascina, aunque ya está canosa. Gloria a Dios. Cuando la vida cristiana no se fundamenta solo en cosas tan superficiales, que son importantes, no estoy diciendo que no lo sean,
Pero cuando la vida cristiana no se fundamenta solo en pasiones, en emociones, en sentimientos, sino que hay fundamentos sólidos. Yo me pongo a ver los ancianos de la iglesia. A mí me inspira, créame, ver al hermano Darío. Hermano Darío padece sus problemas de enfermedades, de aflicciones. Me dicen que para venir aquí viene muy lejos, tiene que caminar no sé cuántas gradas. Y ese anciano, ¿qué lo motiva a venir aquí? ¿Cuántas veces le habrá dicho el diablo, y vos a qué vas allá? Y no hay cosas, porque a veces uno viene a la iglesia, porque yo también me ha pasado, casi como arrastrado, como herido. Pero qué bueno que aún así aquí estamos. Y eso es lo hermoso, porque hemos construido verdades. No hemos construido falsedades ni mentiras. Hemos construido sobre una verdad que es absoluta, y esa verdad se llama Jesús de Nazaret. Y es un fundamento firme, independiente de lo que pase. Porque igual el hecho de ser cristianos, fieles, santos, obedientes, eso no nos garantiza ni nos exonera, porque estamos inmersos en una realidad que la vive todo el mundo. Pero con el pueblo de Dios hay una gran diferencia. Amén. No se nos debe olvidar que somos el único pueblo sobre la tierra. Yo así lo he creído, que estamos bajo grandes promesas. A nadie le han sido dadas las promesas que le han sido dadas a esta iglesia. Sobre esta iglesia hay grandiosísimas promesas de Dios, y Dios es fiel, y su palabra es verdad. Alabado sea su nombre. Démosle gloria a Jesús. El fundamento, hermanos, no lo podemos mezclar, o no se debe mezclar con otra clase de materiales. El fundamento hay que mantenerlo sólido. Amén. No podemos modificar nada. Y hay peligros. Hay por ahí un salmo, creo que es el Salmo 11. El Salmo 11, el Salmo 11 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? En otras palabras, si se destruye el fundamento, ¿qué será del justo? Gracias a Dios que el fundamento no se va a destruir, porque aquí no estamos construyendo sobre cualquier fundamento. El fundamento ya está. Esa es la garantía de lo que estamos edificando. Amén. El fundamento no se va a destruir, a no ser que el fundamento de su vida en verdad no sea Cristo. Pero no puede ser. El fundamento está firme. Lo que nos toca es seguir perforando la roca. Fíjese que el necio, no sé si dijo, es que hoy en día ese término se usa mucho. Yo lo escucho mucho porque al interior de la iglesia, en asuntos legales, se manejan cosas muy estrictas. Y aún el mismo pastorado a veces piensa que es que nosotros los directivos complicamos mucho las cosas, porque ellos a veces, algunos y aún muchos hermanos también, ven las cosas como tan fáciles. Y es que son fáciles, pero depende. Las cosas pueden ser fáciles o pueden ser muy complicadas,
pero depende también quién como que ejecute las cosas. ¿Quién hace que las cosas sucedan? Hermano, es que ustedes se complican mucho. Pero como es que nosotros estamos sobre un fundamento de legalidad, si el fundamento es la clase de fundamento que tenemos nosotros, por ejemplo, la iglesia no vende propiedades, casi no podemos vender propiedades, sobre todo cuando van a ampliar los templos o las sedes distritales, en fin, porque generalmente hay ganancias ocasionales y entonces los precios no se pueden alterar, no se deben alterar, porque ser legal cuesta. Entonces se pierden negocios, no se pueden vender, mejor se donan, o se hace otra cosa, o se destina a otra cosa, pero hay que ser legal. Yo no puedo decir que yo compré esto en un precio y la vendí en otro, o sea, decir la verdad. Y así es, no solamente en ese aspecto de los bienes materiales, sino de muchas cosas. Ser hombre de verdad. Proverbios dice: cada hombre proclama su propia bondad, ¿verdad? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Sálvanos, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Cada día la gente recta, la gente correcta, la gente de principio, la gente de valores desaparece más. Esto parece que es un mundo de vivos. Yo hablaba, bueno, yo no hablaba, pero interpretaba y percibía cómo piensan los alemanes de los colombianos. Y algo entendía yo, que ellos no creen que nosotros somos tan inteligentes, sino que somos muy vivos. Y confunden la viveza con la inteligencia. Porque los colombianos y los paisas sí que somos vivos. Dice, este es muy vivo. Esa sagacidad, esa malicia, esa viveza. Y bueno, a veces eso es lo que predomina, porque este mundo parece ser el mundo de los mentirosos, el mundo de lo informal, el mundo de lo superficial, el mundo de la falsedad, el mundo de la mentira, el mundo del robo, del engaño. Y eso no puede ser la iglesia, porque de allá nos sacó el Señor. No le decimos amén a eso, pero es verdad. Por eso es que la vida cristiana tiene un precio. Y yo siempre digo, la iglesia no es una religión cualquiera en la tierra. La iglesia es una nueva creación, porque de Cristo se parte siendo nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo eso tiene que ver con construir sobre el fundamento. Construir sobre el fundamento. Eso sería un tema bastante, digamos, interesante, porque hoy en día es bien complicado, porque aún la misma ley también está hecha para consentir, facilitar, y esto es un mundo realmente patas arriba. Entonces, para los cristianos cada día es más difícil, más complicado. Mas, sin embargo, por la gracia del Señor, somos lo que somos. Primera de Pedro 2:5, por terminar. Primera de Pedro 2:5 dice:
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué más dice? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros como piedras vivas. Tremendo eso, ¿no? ¿Cómo puede una piedra estar viva? Pero dice él, la solidez de la piedra, de la roca, da firmeza a la construcción. Y eso es lo que cada uno propone al apóstol, debe ser en el edificio de Cristo, que es su iglesia. Una piedra. Y no una piedra cualquiera, una piedra viva. Es decir, sensible a las realidades. Sensible. Edificados como casa espiritual. Y real sacerdocio. Amén. Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Cristo, agradables a Dios. Eso es lo que venimos nosotros a hacer a la iglesia, a ofrecer sacrificios espirituales. Amén. Pero que sean agradables a Dios. O sea, ¿qué tanto en verdad mi vida es agradable a Dios? Entonces, hermanos, concluyo diciendo, en Israel el sacerdocio iba a ser traspasado después que se robaron el arca. Venían tiempos difíciles, el arca del pacto sería robada, la gloria de Jehová traspasada. Hemos advertido sobre el peligro que se cierne cada día. La grandeza de un maestro no se mide por la magnitud de su auditorio, ni la del profeta por el volumen de su voz, o la del maestro se evalúa por la calidad de vida de su audiencia, y el profeta por la exactitud de sus palabras. La huella que deja en el pueblo se mide por el desarrollo armónico de él mismo, a un costo de su beneficio personal y de su comodidad. Sus palabras son expresiones de buena voluntad de Dios hacia el pueblo. Mire usted, el maestro se evalúa por la calidad de vida de su audiencia, ¿no? Y el profeta por la pureza de su palabra. Hoy en día esto ha escaseado significativamente. Preferimos tener auditorios colmados de gentes que diezman, que ofrendan y que envanecen la imagen del líder. Y entretenemos a la gente con discursos, pero el verdadero profeta se conoce por la pureza de la palabra. La pureza de la palabra. Y no es la cantidad del auditorio, sino la calidad de la gente que asiste. ¿Quiénes somos realmente nosotros? No somos cualquiera, somos un pueblo de Dios. Que Dios nos ayude y claro, nos está ayudando. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.